Días pasados habíamos estado viendo el tema de matriz. En el videito anterior habíamos explicado cómo se trabajaba con una matriz rectangular que se distribuía una copia en filas y columnas. Nos faltaba el otro paso que era ver cómo se trabajaba con la matriz polar, que en este caso copia objetos alrededor de un punto, en este caso, que actúa como eje o como centro. Eh, bueno, vamos a ver este comando matriz. ¿Dónde lo encontramos el comando? Si nosotros venimos acá, tenemos directamente acceso a matriz rectangular. Pero si ustedes se fijan un poquito, ahí a la derecha y abajo del icono de matriz rectangular hay un triangulito que si yo hago un clic sobre ese triangulito, se despliega, se despliegan más opciones. Voy a la última, que es justamente matriz polar, entonces me dice ahí que designe el objeto que quiero copiar. En este caso, el ejercicio que les voy a mostrar va a ser el ejemplo como si yo tuviera una mesa redonda con un banquito y quisiera distribuir este banquito alrededor del centro de la mesa. Hago un clic sobre el objeto que quiero copiar, doy un enter, me dice acá que le indique el punto central de la matriz. Entonces yo me acerco al borde de lo que sería la mesa y entonces como tengo activado la referencia objeto centro, me aparece ahí el puntito marcándome el centro. Ese va a ser el punto a partir del cual se van a copiar. ¿Sí? Cuando me aparece el iconito ese en verde, hago un clic, ¿sí? Y como ocurrió con la opción de matriz rectangular, se copian por defecto. En este caso se genera una matriz de 6 elementos. Entonces acá vamos a poner que yo quiero copiar 8 elementos. Entonces vengo acá a la palabra elementos, me paro arriba de la palabra, hago un clic y entonces ahí me dice que por defecto se hicieron 6. Fíjense, recuerden un poquitito que las opciones que AutoCAD tiene por defecto, ¿sí? ¿Qué quiere decir la opción por defecto? Quiere decir que es lo que va a hacer quizás AutoCAD sin que nosotros le escribamos una orden. Entonces, por defecto va a ser 6. Generalmente las opciones por defecto están entre signitos de menor y de mayor, como pueden observar acá abajo en la línea de comando. Acá yo le pongo que quiero 8 elementos, ¿sí? Entonces inmediatamente se generan los 8 elementos. Esta no hay mayores opciones acá. Lo que sí yo podría agarrar y cambiar sería el ángulo de relleno. Si nosotros nos ponemos acá, vamos ahí a ángulo de relleno y en este caso si la opción que viene por defecto es que esos objetos que yo copio se distribuyan alrededor de los 360 grados como aparece acá. Pero supongamos que yo quiero distribuir en este caso en los 180 que ocupen solamente la mitad de la mesa. Entonces acá le pongo 180, ¿sí? Y si yo puedo suponer que de repente estas sillas me quedan como demasiado cerca y yo en vez de 8 quisiera disponer de 6 sillas, entonces vengo acá de nuevo a elementos, le pongo 6, ¿sí? Y ahí se generan nuevamente los 180. ¿Por qué se generan? Algunos me pueden preguntar, ¿por qué se generan en la parte de arriba? ¿Qué pasaría si yo los quiero generar en la parte de abajo? Porque AutoCAD siempre toma como sentido positivo el sentido antihorario. Antihorario, o sea que si toma como el cero esta opción, ¿sí? 180 viene hacia acá. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo los quiero que se pongan acá abajo? Entonces vengo acá como ángulo de relleno y le pongo menos 180. Entonces se posicionan en la parte de abajo. Bueno, yo puedo cambiar de ángulo de relleno, le puedo poner 45 solamente, 45 grados, con lo cual quedarían muy superpuestos, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo vamos viendo. Después hay otras opciones como filas, niveles, girar objetos. Filas y niveles después lo vamos a ver cuando volvamos a ver un poquitito la parte de
eh, de 3D, de 3 dimensiones. Me habla así también de ángulo, ¿sí? Ángulo entre elementos. En este caso me los está haciendo cada 9 grados. ¿Qué quiere decir que me los está haciendo cada 9 grados? ¿Qué es lo que me pone acá? Si yo tiro una línea acá, ¿sí? Y tiro otra línea hasta el centro del próximo círculo, que sería ahí, ¿eh? Si yo me fijo acá, voy a acotar y voy a la opción de angular, ¿sí? Voy a ver que ¿eh? Ahí tengo los 9 grados estos que me propone. Si yo, por ejemplo, quisiera que que variar esto, entonces yo lo que podría hacer es doble clic arriba de estos, ¿sí? Y me dice ángulo de relleno 45 grados. Ángulo entre elementos, yo acá lo puedo variar, ¿sí? Voy a repetir esta parte porque parece interesante. Cuando yo hago doble clic, acá yo ya salí del comando matriz, cuando me dispuse a hacer la cota esta, la acotación esta, tuve que salir del comando matriz. Claro, es como que el comando matriz aceptó los valores que yo ya le había puesto y es como que ya está, quedó establecido eso. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero modificar esto? Lo puedo modificar haciendo doble clic encima de la matriz. Y entonces ahí se me despliega el cartelito el cuadro de diálogo de propiedades, en donde me dice ángulo entre elementos. Yo puedo poner 18, ¿sí? Con lo cual, ¿sí? Se separaron, obviamente, ese ángulo. Si yo ahora doy un enter, voy a dar un enter. Si yo de repente esto lo muevo a este nuevo centro, ¿sí? Veo que pasó a 18. Bueno, también, o sea que ahí yo también puedo variar el ángulo entre elementos. No solo poner la cantidad de elementos que yo quiero, sino que también puedo variar el ángulo que se forman entre esos elementos. Bueno, creo que la parte de comando matriz, ya les digo, después vamos a volver sobre este comando matriz como para ampliar un poco, pero lo básico del comando matriz era esto.